Yo creo que podíamos situar como un punto de origen la Revolución Francesa en lo político, la Revolución Industrial en lo económico, finales del siglo XVIII, donde se inaugura la institución más importante del sistema capitalista, que es el mercado de trabajo. Es decir, antes la forma de apropiarse de la fuerza de trabajo era a través de la servidumbre, la esclavitud, es decir, había distintas formas y hubo distintas formas a lo largo de la historia, hasta el momento actual, que es el capitalismo y que se origina en ese momento, que lo que existe es lo que se denomina libre apropiación de la fuerza de trabajo o trabajo libre. Es decir, uno es libre de trabajar. Es un eufemismo, desde luego, porque en realidad el que no trabaja se muere de hambre. Uno solo puede sobrevivir trabajando a cambio de un salario en este sistema. Pero se lo denomina trabajo libre. Es decir, alguien solo tiene para vender su fuerza de trabajo en el mercado de trabajo y otros, que son dueños de los medios de producción, en ese mercado compran esa fuerza de trabajo. Como una mercancía más, durante todo el siglo XIX, el siglo de las grandes luchas sociales, el trabajo no tenía ningún tipo de regulación ni intervención del Estado. Es decir, no es que había una limitación en ese mercado de trabajo. El trabajo considerado una mercancía más, con algunas limitaciones. Los trabajadores no podían ni organizarse sindicalmente, ni mucho menos plantear una negociación colectiva, es decir, en unidad con otros trabajadores, con otros vendedores de fuerza de trabajo, para que esa fuerza de trabajo se venda mejor, ¿no? Ni mucho menos existía el derecho de huelga, es decir, la posibilidad de hacer un daño al otro para obtener una mejora en esa negociación. Es decir, la Revolución Francesa, todas las constituciones de aquellos años se recuerdan como el nacimiento de las libertades civiles y políticas, pero no existía ningún tipo de regulación en materia o de reconocimiento en materia de derechos sociales. El trabajo es una mercancía más. Por supuesto, a pesar de esta prohibición o de esta limitación o de este no reconocimiento, lo decía recién, el siglo XIX es el siglo de las luchas del movimiento obrero, el siglo de la conflictividad social y no solo por mejorar sus condiciones de trabajo o por limitar esa libre explotación, sino por modificar, por cambiar el sistema económico basado justamente en la apropiación libre de la fuerza de trabajo o en la explotación del hombre por el hombre. Las luchas eran por un modelo económico y social distinto. Y de hecho hubo varios momentos históricos donde eso estuvo en jaque, ¿no? Bueno, se recuerda la Comuna de París, se recuerda la Revolución Rusa en el 17, que en sus orígenes planteaba también un sistema distinto. ¿Y por qué digo esto? Porque quienes de algún modo intentan definir o poner un punto de partida en el derecho del trabajo o en el derecho laboral, lo sitúan en un periodo del comienzo o mediado del siglo XX, terminando la Primera Guerra Mundial, y de algún modo se lo describe donde el momento histórico en el cual las fuerzas del movimiento obrero del trabajo y la fuerza del capital estaban en una suerte de paridad. Es decir, ni el movimiento obrero podía imponerse al capital e instaurar un sistema social distinto, ni el capital podía imponerse al movimiento obrero y mantener unas condiciones libres de explotación como durante todo el siglo XIX. Eso que en una metáfora de una guerra, que lo es de algún modo la lucha de clases, se plantea como una tregua, como una paz armada, donde cada una de las clases sociales deja plantado el mojón hasta donde llegaron. Y hay una suerte de acuerdo social, y esto es una metáfora, pero digamos, uno podría decirlo, firmado en la mesa de la historia, donde se llega a un acuerdo que justamente lo que, digamos, tiene como eje central es el nacimiento de un nuevo ordenamiento, de un nuevo derecho, que es el derecho del trabajo, distinto a todo lo que se conocía anteriormente. Es decir, el derecho civil, que es el derecho de la igualdad, dos personas que son libres e iguales para contratar entre sí. El derecho del trabajo parte de la premisa de que hay una relación de desiguales y entonces interviene el Estado favoreciendo a la parte más débil. Hay una frase de la Ley de Contrato de Trabajo Argentina del 74, un artículo que es muy elocuente en este sentido, a mí me gusta citarlo por eso. Dice: las desigualdades que crea esta ley en favor de una de las partes
solo pueden entenderse o deben entenderse como compensatorias de la desigualdad que existen en esa relación real entre capital y trabajo. Entonces, el reconocimiento de ambas partes a la intervención del Estado en favor de una de las partes es lo que origina el derecho del trabajo. Pero eso desde el punto de vista de la legislación. En realidad, desde el punto de vista de la relación capital-trabajo de forma directa, el acuerdo es mucho más profundo y significativo. El capital lo que obtiene del movimiento obrero es que se reconozca el sistema capitalista. Es decir, que ya no se siga discutiendo, que la lucha ya no sea por modificar el sistema. Es decir, de algún modo es el triunfo del reformismo sobre la revolución, ¿no? O sea, aceptar el sistema y desenvolverse dentro de los cauces del sistema capitalista, el sistema legal y económico del capitalismo, y a cambio el movimiento obrero lo que obtiene es la legalidad de su derecho de asociación, es decir, el reconocimiento de los sindicatos, la legalidad de la negociación colectiva, el reconocimiento de la negociación colectiva como derecho, pero a su vez como palanca de progreso social, es decir, el piso mínimo que establecen las leyes a través de los congresos, de la legislatura, es decir, de la intervención del Estado, es superado a través de la autonomía colectiva, de la autotutela que se llama, con la fuerza del sindicato ya reconocido legalmente, con la posibilidad de negociar de manera directa con el capital mejores condiciones aún. Y por supuesto con un instrumento o herramienta esencial que es el reconocimiento del derecho de huelga, la forma de obtener mejoras en esa negociación, de presionar para llegar a un mejor acuerdo colectivo. ¿Esto qué significaba? Porque uno con el diario del lunes, digamos, pudiera decir, bueno, fue un renunciamiento, fue un error tal vez, resignar la posibilidad de una revolución, de un sistema social distinto, a cambio de ir reformando de a poco el sistema. Sin embargo, lo que presuponía y de algún modo rigió durante algunas décadas es que eso progresivamente iba a obtener mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores. Y de hecho ocurrió lo que se conoce como los 30 años dorados, ¿no? De la década del 40 al 70, y Argentina tranquilamente puede tomarse como un paradigma de eso, aunque centralmente ocurrió en los países centrales, pero también desde luego en Argentina y en algunos países latinoamericanos, donde efectivamente hubo un crecimiento de la participación del trabajo sobre el capital, ¿no? Esto que en el momento Perón llamaba 50 y 50 o el 50-50, bueno, la idea de que los hijos de los trabajadores iban a vivir siempre mejor que sus padres y que sus abuelos, es decir, el avance progresivo pero indefinido, digamos, ese fue el acuerdo. ¿Qué ocurrió? Decía que duró 30 años. ¿Qué ocurrió? En la década del 70, una nueva crisis económica mundial, se conoce como la crisis del petróleo, en fin, lo que finalmente termina plasmándose en la financiarización de la economía y demás, determina que el capital rompa ese acuerdo tácito que origina el derecho del trabajo que recién comentaba y avance sobre los derechos de los trabajadores. ¿Cómo? Atacando o intentando anular, aniquilar o vencer definitivamente al movimiento obrero. Es decir, volver al momento previo de ese acuerdo para recuperar las posiciones perdidas. Esto es muy gráfico, digamos, si uno lo explica en la economía es muy gráfico, ¿no? La tasa de ganancia de las empresas se estancó, la participación del capital por la fuerza del movimiento obrero, la participación del trabajo sobre el capital era casi 50 y 50 en algunos casos. La única forma que tenía el capital de tener más ganancia era o reducir salarios o aumentar jornada, es decir, retroceder en esos derechos conquistados y cedidos, ¿no? en ese juego dialéctico que uno pudiera utilizar para entender de qué se trata el derecho del trabajo. Y la única forma que existía para eso, obviamente, era derrotar al movimiento obrero. Hayek, un economista inglés, que después fue premio Nobel de Economía, pero el padre del neoliberalismo, un inglés, planteaba que Inglaterra, fines de los 70, no podría salir adelante si no recuperaba el capital todos los derechos que le había arrebatado el movimiento obrero en los últimos 3/4 partes del siglo. Y si uno se fija, si uno analiza históricamente en cada uno de las regiones del mundo
cómo comienza esa avanzada del capital, siempre va a advertir que está precedido de un ataque al movimiento obrero. Es decir, Thatcher, que es de algún modo el punto de partida del neoliberalismo en lo económico, aunque por supuesto conservadora en lo político, la famosa huelga de los mineros en Inglaterra, que dura un año, donde finalmente los derrota e impone un programa económico basado en el retroceso de los derechos laborales. Reagan en Estados Unidos para la misma época, donde digamos, le tuerce el brazo a un sindicato muy importante de esos momentos, que eran los controladores aéreos, incluso deteniéndolos, haciéndolos desfilar, encadenados para que por televisión y en cadena nacional todos los trabajadores puedan ver lo que les pasa si resisten a las reformas liberales económicas. Y en Latinoamérica, desde luego, las dictaduras militares. El objetivo de las dictaduras militares era, digamos, aniquilar el movimiento obrero, la fuerza de los trabajadores, de modo de poder instaurar ese modelo económico de financiarización de la economía, y en lo laboral, de retroceso en los derechos laborales conquistados a ese entonces. Todo lo que conocemos como neoliberalismo, todas las reformas regresivas de los derechos laborales de entonces hasta ahora se enmarcan en ese programa del capital de ir recuperando todo lo que había concedido desde la década del 30, 40 en adelante en lo que se conoce como el derecho del trabajo. La forma de hacerlo es enfrentar al movimiento obrero. La forma de resistirlo, por supuesto, es también, por eso, a través de las organizaciones. Esto no es lineal, hubo periodos de avanzada, de profundidad en el deterioro de las condiciones de trabajo, en lo regresivo de las reformas laborales, y hubo momentos de resistencia y recuperación de derechos. Pero sin duda el marco histórico en el que estamos y en el que se enmarcan las reformas laborales que hoy, en el año 2018, analizamos en Argentina, pero también, por supuesto, como paradigma regional, la de Brasil del año 2017, se enmarca en lo mismo.